Buenas tardes, amigos seguidores del canal de Medicina Tradicional China. Vamos a continuar con nuestra charla en referencia a ese tema. Y habíamos quedado en que íbamos a tratar con las diferencias que existen entre las escuelas de medicina tradicional. Actualmente existen dos grandes escuelas: la china, basada en la NTC y considerada como una rama de la acupuntura. Consiste en estimular determinados puntos en el pabellón de la oreja para reequilibrar y normalizar el flujo de la energía vital en el cuerpo, y la francesa, desarrollada por el Dr. Noguier de la década de los años 50, con un planteamiento más científico cercano al pensamiento occidental. Sus diferencias fundamentales son en la forma de actuar. En la forma de actuar, según algunos expertos, entre ellos el Dr. Noguier, la somatología auricular debería interpretarse como una correspondencia con las tres hojas embrionales, o sea, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. En cambio para otros, la somatoterapia se explica a través de la riqueza de la inervación del pabellón auricular, y su acción terapéutica se basa en un mecanismo de estimulación refleja. Para comprender cómo se realiza esta estimulación, se compara con el denominado arco reflejo del sistema nervioso involuntario. Por ejemplo, cuando se siente un fuerte calor en la mano a través de la vía sensitiva, la información es transmitida a la médula espinal, y desde esta, por la vía motora, es estimulado el grupo de músculos que provocarán el desequilibrio o el desplazamiento de la mano como respuesta al estímulo de calor externo. Los puntos auriculares eran estimulados y se incrementa la temperatura en la parte del cuerpo correspondiente. Quiere decir que cuando estimulamos un punto, este se refleja de esa manera. Aumenta la temperatura en la parte del cuerpo correspondiente a ese punto cuando tocamos el punto auricular. Según la NTC, la somatotopía se explica por la conexión mediante los meridianos entre el pabellón auricular y los órganos internos. Otra diferencia es la localización de los puntos. Entre la escuela del Dr. Noguier y la escuela de NTC, medicina tradicional, existen algunas discrepancias entre las cartografías auriculares. Según la escuela francesa, estas discrepancias pueden ser producto de la transmisión de la cartografía desde Francia hacia Alemania, Japón y finalmente a China. Sin embargo, los médicos chinos aseguran que su cartografía ha sido verificada en miles de pacientes. También tenemos diferencias en la teoría. Los médicos chinos ajustan la auriculoterapia con su medicina tradicional, así los puntos no solo tienen acción local sobre una víscera, un órgano o una zona del organismo, sino también con sus esferas funcionales. Quiere decir, por ejemplo, cuando hay enfermedades tendinosas, se puede encontrar alguna alteración en el punto hígado. El hígado controla los tendones. Según los seguidores del Dr. Noguier, esto no se puede demostrar. También existen ventajas e indicaciones de la auriculoterapia. Las ventajas de la auriculoterapia es que puede tratar enfermedades tanto agudas como crónicas. Sus efectos son rápidos y, por norma general, bastante potentes. Es fácil de aplicar y posee un marcado carácter preventivo. Al estimular ciertas áreas corporales, se utiliza junto a otras teorías u otras técnicas como método diagnóstico. Puede combinarse con otros tratamientos, ya sean de NTC o de medicina occidental. Sus indicaciones: la auriculoterapia está indicada como una terapia refleja, y como todas las terapias de este tipo, en el momento en el que cesa el estímulo, cesa el efecto. Por esta razón puede usarse para tratar alergias crónicas o crisis crónicas, inflamatorias, alérgicas, estados de shock, fiebre o alteraciones emocionales. Tiene una ventaja en el sentido de que se puede dejar agujas dejadas puestas, como tachuelas, semillas de Bacaria, que se usan, y el tratamiento puede ser un poco más prolongado y se alarga la acción en ese tipo de terapia.
Las interacciones con otros métodos terapéuticos se han realizado diferentes estudios en hospitales chinos que demuestran que la combinación de la auriculoterapia con la acupuntura u otras técnicas de la medicina tradicional china es más eficaz que realizarlo las técnicas por separado. Los porcentajes de curación y de eficacia son mayores cuando se combinan diferentes técnicas que cuando solo se realiza de una de ellas. Además, la mejoría se alcanza más rápido con la combinación de procedimientos terapéuticos. Una de las razones es el aumento de eficacia cuando se combina la auriculoterapia con otros procedimientos terapéuticos. Se debe a que cada respuesta funcional es controlada por diferentes vías. Por ejemplo, la combinación auriculoterapia-acupuntura, la auriculoterapia como microsistema utiliza la vía autónoma del sistema nervioso, mientras que la acupuntura utiliza también aferencias y eferencias pertenecientes al sistema nervioso central, así como la estimulación humoral resultante de una intervención o una intervención a nivel mayofacial. Por esto, la auriculoterapia nos permite controlar la sintomatología de cuadros agudos, mientras que con la acupuntura además podemos realizar un tratamiento de la crisis, controlando la crisis. La auriculoterapia, al combinarla con el tuiná, las manipulaciones del tuiná permitirán una activación de ki y sue, quiere decir ki sangre, ki energía y sue sangre, regularizando la fisiología de los meridianos y tejidos. La auriculoterapia, como ya se ha mencionado anteriormente, favorece el control de la crisis. Cuando se combina la auriculoterapia con fisioterapia y dietética, una de las ventajas de la auriculoterapia consiste en el control de estados de ansiedad, muy útil en el tratamiento de la obesidad y adicciones en general. Adicciones como la droga, dejar de fumar, que hoy en día está bastante de moda en ese sentido. Ambos casos se trabajarán con un tratamiento de fase o de base, que quiere decir ya sea con fisioterapia o con dietética, y la auriculoterapia serviría para complementar ese tratamiento. Existen diferencias entre auriculoterapia y acupuntura. Entre ellas tenemos que en la acupuntura los puntos se hayan distribuido por la totalidad del cuerpo y son detectables siempre, independientemente del estado de salud o enfermedad del individuo. Los puntos de auriculoterapia se encuentran o existen cuando existe algún trastorno físico o funcional de la región del cuerpo que representa. Quiere decir, van a estar en el momento en que existe el problema debidamente marcado por alguna señal en la oreja, como son una escama, podemos decir también dolor, etcétera, enrojecimiento del punto. Otra diferencia es la diferencia eléctrica. Todos los puntos de acupuntura corporal poseen una resistencia eléctrica al paso de una corriente menor que su entorno inmediato, mientras que los puntos auriculares tienen una resistencia eléctrica distinta que su entorno. También existen diferencias en el tamaño. Los puntos de acupuntura cubren un gran espacio y poseen diámetros de 1 a 3 milímetros, mientras que los puntos auriculares son más pequeños y su diámetro oscila de 0 a 0.3 milímetros. Existen diferencias también estructurales. Los puntos corporales presentan una acumulación de corpúsculos nerviosos terminales y se encuentran por debajo de la superficie de la piel, frecuentemente entre las regiones tendinosas y musculares. Los puntos auriculares no manifiestan en la actualidad ninguna estructura anatómica particular. Los puntos auriculares se encuentran en el plano profundo de la propia piel. También tenemos una visión general. El pabellón auricular presenta una cartografía propia bien diferenciada. Cada región anatómica corresponde con un área refleja del cuerpo. Ubicados en esas áreas se encuentran los puntos auriculares útiles para el diagnóstico y el tratamiento. La inervación auricular, que es muy importante conocerla, y vascularización del pabellón auricular. El pabellón auricular es una estructura cartilaginosa compuesta por cartílago elástico, piel y músculos auriculares, cuya función es captar las vibraciones sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. La piel está muy adherida al cartílago auricular y los músculos auriculares forman pared de la
musculatura de la misma o parte de la musculatura de la misma, de la mímica, y están inervados por el nervio facial. La inervación sensitiva auricular es compleja. Existen entre ellas los nervios craneales, el nervio auriculotemporal del nervio maxilar inferior es una tercera rama del nervio trigémino 5, da sensibilidad al trago, a la porción ascendente del hélice, a la raíz superior e inferior del antihélice, al trago, a la incisura intertrágica y a la fosa triangular, que son parte de la anatomía del pabellón auricular. Existe también la rama auricular del nervio vago o neumogástrico y nervio trigémino. Representa a ello una rama de la zona de inervación de la cabeza. Incide principalmente en el entorno del agujero auricular, pero también inerva la totalidad de la concha cava y la concha cimba. En este caso, concha cava, concha cimba, en la parte de la oreja. La concha, este nervio proporciona a dicha región una tonalidad vegetativa. Quiere decir que esto permite entender que es una zona refleja del sistema visceral. Tenemos el nervio facial, que no se ha determinado con exactitud el área cutánea que inerva sensitivamente. Existen ramas sensitivas del plexo cervical, como el nervio auricular mayor, la cervical 2, cervical 3, y nervio occipital menor en la cervical 2, que inervan gran parte del hélix. El hélix es el entorno de la oreja, del lóbulo auricular y una región del antihélix, en este caso, esta zona. Debido a esta abundante inervación en el pabellón, existen nexos importantes con el sistema cerebroespinal, ampliados aún más por enlaces del sistema nervioso autónomo. Cualquier estímulo en el pabellón auricular utilizará estas vías y mecanismos córtico-viscerales. Además de la inervación, la generosa irrigación sanguínea es la causante de que la aurícula sea una zona especialmente sensible. Las zonas proximales y mediales de la cara anterior del pabellón auricular están irrigadas por las arterias auriculares anteriores que proceden de la arteria temporal superficial. El resto de las zonas auriculares son irrigadas por la arteria auricular posterior, una rama de la arteria carótida externa. El drenaje linfático de la oreja se efectúa por tres zonas, aunque todos drenan a través de los ganglios linfáticos cervicales laterales de la vena yugular interna. La zona inferior drena en los ganglios cervicales laterales, la zona anterior drena en los ganglios parótidos y la zona posterior drena en las estaciones linfáticas de los ganglios mastoideos. Eso nos da una idea de cuán importante es la oreja a la hora de hacer un tratamiento a los pacientes. Le va a dar un resultado fantástico. Por eso siempre les recomiendo que vayan o visiten a una persona capacitada que esté licenciada en medicina tradicional china. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Hasta la próxima.